Bueno, Guille, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy agradecido siempre de estar aquí en este espacio, así que genial, la verdad. Bueno, yo también encantado de que estés aquí de nuevo. Y nada, para un episodio muy especial, porque vamos a hablar de Dario Argento, que es un director de cine italiano, ¿no? Especializado en el terror. Bueno, él puso de moda, como ya veremos más tarde, el subgénero giallo. Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito de él. Voy a empezar por presentarlo un poco para que sepamos quién es. Bueno, Dario Argento es el director de pelis como Suspiria, Fenómena, en la que nos vamos a centrar un poco más adelante. Profundo Rosso y bueno, seguro que alguna suena por ahí. Entonces, Dario Argento es un director, productor, editor, guionista y también actor, porque sale, no olvidemos, en la peli de Gaspar Noé, Vortex, haciéndolo muy bien, hay que decir. Bueno, italiano, nacido en Roma el 7 de septiembre de 1940 y nada, como decía antes, popularizó este subgénero de giallo, ¿no? Es hijo de un productor y una fotógrafa profesional, por lo que desde jovencito tuvo mucho contacto con el mundo del cine. Como dice en su autobiografía Paura, desde que era un niño conoció a estrellas del cine con las que más tarde trabajaría. O sea que tuvo ya como desde el principio una conexión ahí con el cine. Bueno, trabajó en varios periódicos antes de hacer cine. Esto también es algo que le influiría en sus pelis, como vemos en algunas de sus películas que salen algunos periodistas, ¿no? E incluso llegó a rodar en el sitio donde trabajaba él, que no recuerdo cómo se llamaba el periódico, pero en las oficinas donde él estaba ahí escribiendo y tal, llegó a rodar en, creo que es la del gato, el gato de las nueve colas se llamaba, ¿no? Si no me equivoco ahora. La primera, la del pájaro. La Eh, primera es la del pájaro, pero no, ¿dónde? pero en la del gato, ¿cómo se Sí, llamaba? El gato de las el nueve gato de colas. las nueve colas, Vale, sí. vale, a eso esa era la Ah, pregunta. vale, vale, vale. No, y me refiero que en esa es donde sacó lo de las oficinas que decía. Ah, vale, vale. Y nada, ya rápidamente es comentar que, bueno, colaboró con Sergio Leone, que al parecer, yo esto lo leí en la autobiografía, no tenía ni idea, la de Hasta que llegó su hora, creo que era, el, el primer guión que se escribió, bueno, el primer tratado, o sea, no era directamente el guión, pero como la historia la escribieron entre Dario Argento y Bernardo Bertolucci, que en Hmm. esa época se hicieron muy amigos, pero luego cada uno fue por un lado y creo que no llegaron a coincidir mucho más. Así que nada, pero me parece muy interesante que fue amigo de Sergio Leone y que estuvo trabajando con él y tal. Así que nada, y bueno, decir que en 1970 dirige su primera peli, que esta sí es la de El pájaro de las plumas de cristal. Y antes de continuar con la trilogía, si te parece, Guille, si quieres cuenta lo que es el Yalo. Sí, el giallo es un subgénero del thriller popularizado en Italia, sobre todo en los años 70, que viene a ser el análogo a unas novelas de policíacos y de intrigas que eran muy populares en la época, que tenían el dorso amarillo. Giallo en italiano significa amarillo, entonces era algo que, con lo que era fácil distinguir. Ay, aquí están las novelas de pues un poco como las novelas del oeste que teníamos en España en los 60, 70, que se compraban al kilo. Pues algo parecido a eso. Entonces el cine acaba respondiendo a esa moda, a esa necesidad, y siempre se califica como la primera película giallo, una de Mario Bava que se llama La muchacha que sabía demasiado. Ujú, Sí, tiene elementos que más adelante estarían en las demás películas, pero yo creo que no representa tanto el género como otras que vinieron después. Esta película es un poco más ligera, tira un poco más hacia la comedia que hacia el suspense. Hay suspense, pero hay un misterio. Pero el reto de la película no es necesariamente descubrir el misterio, sino estar ahí un poco. Es más un estado de ánimo que una película. En cambio, Dario Argento ya luego lo popularizó y con esta del pájaro de las plumas de cristal, pues empezaron a ver lugares comunes que tendrían un montón de películas hechas por él, hechas por otros muchos italianos, por Luigi Cozzi, por Lamberto Bava, por gente de aquella época. El asesino con gabardina y sombrero que dices tú, Dios mío, tienes unas pintas de asesino que si te lo encuentras así por la calle, pero el misterio está en saber quién es el que ha hecho todos estos asesinatos. No se sabe hasta el último minuto y siempre es quien menos te lo esperas. Entonces ya a base de ver un par de películas dices, vale, seguro que es el panadero este que sale al principio, el panadero. O sea, va un poco ahí. Y bueno, pues...
Se dan escenas a veces un poquito surrealistas. eh, el protagonista no suele ser un policía, suele ser un curioso. Entramos ahí un poco en la figura del voyeur, de alguien que no estaba donde debía de estar, ve lo que no debería ver y se obsesiona con lo que no debería haber visto. Y seguimos a ese tipo de personajes. Hay mujeres italianas guapísimas, asesinadas de las mil y un maneras posibles, y casi siempre Ennio Morricone pues experimentando mucho con la música. En principios de los 70 prácticamente sus bandas sonoras eran totalmente improvisadas. Le daba un par de orientaciones al pianista, al flautista, al batería, tal, iba haciendo y iba saliendo. Él iba viendo la pantalla y, y así iban saliendo. Casi le cuesta la carrera porque precisamente compuso las tres primeras de Dario Argento y no sé qué productor le dijo, tío, has hecho la misma banda sonora tres veces, como vuelvas a hacer una música así, no vuelves a trabajar en el cine. Vale, vale, vale. Y ahí como que cambió un poquito su estilo, pero el rollo aquel 70 funk, experimental estaba muy presente en aquella época y fue evolucionando a lo que ya más adelante haría Goblin, que era ya directamente rock progresivo. O sea que musicalmente se hacían notar. Ya si para bien o para mal, eso ya a gusto del consumidor. Sí, pues muy bien explicado y has Mm, mencionado muchos nombres que me daban que pensar. Por ejemplo, bueno, Mario Bava creo que colaboró con Dario Argento y el que 100% colaboró con él fue Lamberto Bava, el hijo, que bueno, dirigió Demons y Demons mm, 2, que las produjo Dario Argento y bueno, tuvo ahí mucha relación con todos. Bueno, con Luigi Cocci, por supuesto, Luigi Cocci ayudó en muchos guiones y como sé bien que sabes, es quien regenta el Museo Profondo Rosso en Roma, que básicamente, bueno, es una tienda en la que se vende pues camisetas que compramos tú y yo de películas de cine italiano. Y lo que tiene así de especial es pues como decía, lo del museo, que es abajo, o sea, digamos, tiene dos plantas, ¿no? Y en la planta baja hay elementos de atrecho de muchas pelis de Dario Argento, también de las de Demos había, mm, creo mm. recordar. Y bueno, es un sitio muy interesante por si vais a Roma y os gusta. Es una parada obligatoria para los que sean así amantes del género porque es de repente un viaje, un viaje al pasado, la verdad. Sí, sí, y bueno, te encuentras a Luigi Cocci, que es un señor súper amable, así que bueno, un montón. Sí. Y nada, si quieres, hablamos un poquito de la trilogía Animal, que como habíamos dicho, la primera peli que hace Dario Argento es El pájaro de las plumas de cristal, Mm, con la que básicamente le costó muchísimo hacer la película, al parecer se llevaba fatal con el protagonista, el tío pues todavía era muy inseguro, ¿no? Y le cuestionaban todo el rato, pero dentro de que obviamente había cosas que él era la primera vez que hacía, sí que defendió lo que él quería hacer, o sea, porque mucha gente de producción y tal, ¿no? Le decían, pero ¿por qué tienes que hacer esto tan diferente? O sea, básicamente querían que hiciera una peli más típica de lo que hizo y gracias a que él se mantuvo firme y hizo una peli un poco más bien atípica, creó creó una serie de imitaciones y todo el mundo quería hacer su propio El pájaro de las plumas de cristal. mm, De hecho, no recuerdo ahora bien, pero había alguna movida de alguien que hizo como la segunda parte, ¿sabes? Esto que pasaba mucho en Italia de explotación, ¿no? Como con Zombie, que el propio Lucio Fulci hizo Zombie 3 cuando no tiene nada que ver con el amanecer de los muertos vivientes, ni la noche de los muertos vivientes, ni nada. mm. Entonces, bueno, no sé qué te parece a ti el pájaro de las plumas de cristal, si la tienes reciente o... A mí como primera película me parece bastante solvente. Es algo parecido a lo que llevaba Hitchcock haciendo unos cuantos años, pero lo dicho, con el filtro del giallo. Eh, ahí ya se empiezan a ver cosas que se van a ver en todas las demás películas. La más llamativa es que cada vez que hay un asesinato se ve desde el punto de vista del asesino. Se llegan a ver incluso las manos, que son las de Dario Argento, haciendo todos los crímenes. Y ya únicamente en esta película, porque esto sí que no se ha vuelto a ver, hay un asesinato que se ve desde el punto de vista de la víctima. Que ves cómo la víctima ve una navaja de afeitar, así que prácticamente está cortando la cámara, que me parece algo completamente salvaje el cómo está planteado eso. Y hay algo que hace muy bien, que repite en Rojo Oscuro, en Profundo Rosso, que es que la solución al misterio te la muestra no una ni dos, sino tres o cuatro veces. Te dice, fíjate en esto, fíjate en este plano que claramente
ha impactado al protagonista y por eso lo recuerda una y otra vez. Te la está mostrando, pero no terminas de entender lo que estás viendo hasta que te lo explican, que te dicen, ¿no ves que... ¡Ah! Entonces, mostrar algo tantísimas veces y que el espectador no se dé cuenta es algo arriesgado, es algo que no tiene por qué funcionar y yo creo que en esta película funciona estupendamente. Mm. En las pelis ya se suele derivar a veces a la comedia, lo dicho, con escenas un poquito absurdas que rompen un poco la tensión. Y yo creo que este tipo de escenas son las que no se le terminan de dar bien al pobre Dario Argento. Por eso me he mostrado muy resistente a verme la de los 5 días, que es todo comedia, porque digo, joder, si las dos o tres escenas de comedia que tienen sus películas son así, ¿cómo será una peli entera? Pero lo mismo no, lo mismo cambió el chip y es una película también solvente, pero esta primera me parece que es muy entretenida, que te mantiene ahí en tensión de, uy, parece que es este, pues no, parece que es el otro, parece que tal, y lo dicho, la solución te la ponen en las narices y ni te das cuenta. Sí, sí, por alguna razón esto se le quedó ya como una fórmula que repitió, por ejemplo, en Profundo Rosso, ¿no? Con el tema del espejo y todo esto, Mm. que realmente estamos viendo al asesino y no nos damos cuenta. Y es muy gracioso porque, por ejemplo, en la del pájaro, el protagonista está todo el rato diciendo, es que hay algo que se me ha olvidado, pero recuerdo que es importante, pero no lo recuerdo, ¿no? Y lo dice varias veces durante la peli y es como, joder, tío, pues a ver si te acuerdas de una puñetera vez, ¿no? Y, y resulta que es eso, no vamos a revelar por sí, pero vamos, que él sabía, él había visto al asesino y podría haberlo dicho si se hubiese acordado, pero no se acordaba el hombre. Claro. Así que nada. La siguiente parte no sé si lo he dicho, esta es bueno, sí, la trilogía animal, lo dije, ¿no? La llamada. La siguiente entonces dijimos que era el gato de las 9 colas, que también introduce otra cosa que, bueno, que mínimo en Suspiria también es, que es un personaje que es ciego también, que en esta peli le saca bastante partido, yo creo, ¿no? Por el tema de, pues al final, un asesino que está cerca y el tipo no le ve y este tipo de cosas, ¿no? Y es una peli que a mí me gustó, en cierto sentido, me gustaba incluso más que El pájaro de las plumas de cristal, pero por alguna razón em, me acabo quedando con la del pájaro. Pero vamos, que me gustó bastante la del gato de las 9 colas. Mm. Tiene, como digo, cosas como muy interesantes. Tenemos aquí el personaje del periodista, porque como tú bien decías, como que Dario Argento no cogía el típico detective que va, sino que pues son periodistas. El ciego este con la niña, que es su sobrina, creo recordar, Sí. su sobrina, que también como que quieren resolver el misterio y eso, o sea, son civiles que no tendrían por qué estar ahí siguiendo a un asesino. Mm. Luego, claro, pasa lo que pasa, pero bueno. Y no sé qué opinas tú de esta, ¿te gusta más que la del pájaro o menos? A mí me gusta más, me gusta más. Yo recuerdo cuando la vi claro, te estoy hablando de los inicios del Emule y todo esto, que encontrar estas pelis era dificilísimo. Encontré una copia muy mala, con los blancos muy quemados, pero aún así estaba yo así con pantalla y sí que la pude disfrutar igualmente. Pero bueno, aquí como tú bien dices, se ve al ciego y es que Dario Argento tiene cierta fascinación por la gente discapacitada. No solamente que se vean ciegos aquí y en Suspiria, en Inferno y en la última de las madres se ve a alguien en silla de ruedas, uno con una traqueotomía por aquí. En Fenómena también hay uno que necesita Sí. un animal de compañía para que le asista. O sea, como que no recuerdo ahora mismo si es que tenía un familiar que debía estar en silla de ruedas o algo y lo quiso reflejar de aquella manera, pero le gustaba crear situaciones de tensión con gente así de vulnerable, que al final pues te daba para escenas impactantes en la película. Y esta fue la primera que lo hizo. A mí esta me gusta un poco más porque la gente que va muriendo es gente que acaba de descubrir algo del caso. Es gente que está a punto de dar la información al protagonista y justo le matan. Y es como, ay, me cago en la... Entonces ya a volver a empezar a desandar lo andado y todo esto. Y además la motivación del asesino, una vez entiendes qué es lo que realmente está pasando, es bastante turbia. Me pareció bastante curiosa y que, oye, que había ahí una buena idea. Eh, Poco más, hay un momento que es como maravillosamente divertido, que al protagonista le están dando una paliza, le han dejado ahí, literalmente le han dejado un cuchillo clavado en el hombro y con el brazo que le queda le mete unas hostias al asesino, pero que digo yo, ya está, déjale, que ya o sea, no se le carga ahí mismo de milagro, y es como, venga, más protagonistas así, por favor, que aguanten lo que les echen encima. Sí, sí. A mí me encantaba la escena del cementerio
No sé si recuerdas que por un momento parece que el ciego igual es malo. Mm, mm. Está, porque se oye, se queda encerrado él, se ha metido como en el, ¿cómo se llama esto? En una cripta, en un En mausoleo, una sí. cripta, sí. Está ahí el periodista, ¿no? Y el ciego está como vigilando, se cierra la puerta, se oye ahí como que están matando a alguien y luego entra otra vez el ciego y el Mm, periodista está ahí como rayado de... Porque bueno, ellos están como trabajando juntos, ¿no? mm, Y esa escena me parece bestial. mm. Y nada, pues de la trilogía queda la última, que a mí es la que Sí, menos me gusta, y creo que a ti también, por lo que a mí hablábamos también, sí. el otro día, la de Cuatro moscas sobre terciopelo gris. Que bueno, hay que Mm, decir que en ese momento, esto claro, yo lo he sabido a posteriori leyendo la autobiografía, pero bueno, Dario Argento estaba teniendo problemas con su pareja actual y como que resulta que todo eso se trasladó a la película, vamos, y... Y bueno, claro, hay cosas que yo al menos no le daba mucha importancia. Bueno, la película va de un músico, es un batería, creo recordar, mm, que va, como que le va siguiendo un tipo, se raya muchísimo, llega a un teatro y se da la vuelta y le pincha, ¿no? mm, Al tipo que le está siguiendo. No me acuerdo cómo era la movida, resulta que, mm, o sea, esto es revelar un poco, pero resulta que en verdad no le había matado, ¿no? mm, Entonces no recuerdo lo del cuchillo de dónde salía, pero bueno, el tipo pues está como ya le persigue esto, claro, porque él piensa que ha matado a alguien, está rayadísimo, ¿no? También el tema de vendrá la policía, tal. Y mientras todo eso, vemos que es verdad que tiene ahí una relación un poco distante con su mujer, pero yo no recuerdo, luego en el final, pues bueno, salta todo, ¿no? Pero yo no recuerdo pensar que era muy, por ejemplo, en Carretera Perdida de David Lynch, mm, sí que mm. ves claramente que la relación de Bill Pullman con ¿cómo se llamaba ella? Patricia Arquette, Arquette. sí. Patricia Arquette. Se ve claramente que tienen problemas, ¿no? Pero en esta peli yo tampoco lo vi tan... Era como una peli un poco rara, no entendía muy bien a dónde iba. Sí que tiene una atmósfera que no está mal, el tema de la música y eso, pero es como que es un quiero y no... O sea, no un quiero y no puedo, sino que no me dice tanto como las otras dos y por supuesto lo que sí que me encantó fue el final. Mm, ujú. Pues prácticamente lo que dices tú, me parece que la idea de esta peli es una idea muy buena, pero bastante desaprovechada, que efectivamente, no recuerdo si le llega a apuñalar como que le quita el cuchillo, sí que recuerdo que le tiraba del escenario y parecía que se había matado de la caída, pero luego recibe en el correo la foto y es como, hostia, alguien me vio, ¿qué ha pasado aquí y tal? Sí que había ahí como un misterio, pero esta ya deriva bastante a la comedia en según qué escenas. El personaje de Bud Spencer pues está ahí, pero te lo presentan un poco también como el alivio cómico. El detective, pues a ver, son escenas que ahora mismo están un poco envejecidas. Es estereotípicamente homosexual, pero exagerado, abanicándose y todo. Es como, no sé, le recuerdo un personaje que aunque es competente como Y, policía, es un poco ridículo cuando te lo pasas a pensar. Em, y es que en las pelis de Dario Argento, mejores o peores, los asesinatos siempre están entretenidos de ver. Es un poco, estás deseando que se carguen a alguien. Es como Freddy, como Jason, y dices, a ver a quién se cargan ahora. En ya. esta ni eso. En esta recuerdo que hasta los asesinatos eran aburridillos o que ocurrían fuera de cámara y que se perdía bastante la atmósfera que se había creado con las pelis anteriores. Pero por un lado, em, la forma en que descubren las cuatro moscas sobre terciopelo gris, que es una escena bastante curiosa, copiada en Wild Wild West, pero bueno, no sé si te acordarás, No, que hacen algo muy parecido. Y sobre todo el final cuando entiendes la motivación del asesino y cuando ves la muerte del asesino que está rodada de una forma bonita, o sea, es una muerte horrible, pero entre la cámara lenta, la música y tal, es algo que yo creo que Dario Argento arrastró en Suspiria, que hay unos asesinatos horribles, pero las luces, la música, no sé qué, es como todo muy bonito de ver a pesar de que estás viendo lo que estás viendo. Y es un contraste, yo creo, bastante curioso en el cine, por lo menos en la primera etapa de este señor. sí, eso lo dice también en el libro, que él los asesinatos le gustaba rodarlos como operísticamente, ¿no? En plan que no fuese simplemente matar y ya está, en plan frío, en Mm, plan, no, que quería hacerlo como tú dices, ¿no? Bonito, especial. Y bueno, pues en 1975 llega Rojo Oscuro, Profundo Rosso, la peli que da nombre al museo este que hablábamos antes que está en Roma.
y que le logró mucho reconocimiento en, bueno, en otros países de Europa. Yo creo que es por la peli que más le admiran en Italia, igual que Suspiria es como, esto lo dice él mismo también, ¿eh? Que o sea, en el resto del mundo es como Suspiria, la peli que a todo el mundo le flipa, pero en Italia, por alguna razón, Suspiria no entró tan bien y por Hmm, la que más le recuerdan es por, o sea, por la que más le admiran es por esta, ¿no? Por Profundo Rosso, que por cierto tiene de protagonista al actor de Blow Up, la peli sí. de Antonioni, que es David Hemmings, creo que se llama, que aquí hay una anécdota curiosa, o sea, graciosa, que Dario Argento, bueno, admiraba desde hace mucho a este actor y quería trabajar con él, y cuando llega al casting para esta peli resulta que el tipo había cogido peso. Y Dario Argento le Hmm, miró así como pensando, mierda, esto no es lo que yo quería, ¿no? Y el tipo le debió decir como, no te preocupes, que para cuando empecemos a rodar habría adelgazado y bueno, se supone que lo logró. Así hmm, hmm, que, o hmm, sea, hmm. que luego estuvieron felices con cómo llegó el tipo. Pero nada, se hicieron muy amigos, o sea que eso guay. Y bueno, la peli tiene cosas muy chulas. Yo la he visto dos veces y la primera vez Hmm. que la vi me gustó bastante. Y esta segunda vez me ha gustado menos porque hay un punto. La peli mola bastante. O sea, hay una cosa que no hemos dicho de Dario Argento, que sobre todo en sus primeras pelis, yo creo que el tema de narrar lo hace regular. Lo que quiero decir es que hay cosas que aparecen de alguna forma sin generar suspense previamente, como por ejemplo en la propia primera peli, la de Pájaro de las plumas de cristal, cuando el protagonista llega al sitio este de las vidrieras y tal, donde ve el asesinato, como que esas cosas las hacía, o sea, no te llevaba a ese punto, ¿no? Donde va a pasar algo importante. O sea, por ejemplo, en Hitchcock, ¿no? Yo pienso esto que es un buen ejemplo en Psicosis. Todo lo que te prepara para el asesinato, o Hmm. sea, no ocurre de repente, ¿sabes? No es como que la protagonista está Claro. en el trabajo, se va a casa y de repente la matan, no. Pues Dario Argento eso no, lo hacía muy diferente. Entonces, en Profundo Rosso, como que hay un punto en el que yo me perdí y dije, pero ¿por qué ahora van a esta casa? ¿Por qué pasa esto? Puede ser que yo estuviera un poco desconcentrado y me perdiera alguna cosa, pero en definitiva, la primera mitad de la peli como que me gustó mucho y luego ya me perdí y dije, no, no entiendo muy bien cómo hemos llegado aquí y no sé, me desconecté. No sé si tú te sientes identificado o para nada. No, a mí esta peli, dentro de las que hizo en aquella primera época, me parece especialmente terrorífica. Ya de entrada la primera escena, que no Sí. sabes muy bien lo que estás viendo, que ves ahí una sombra de dos personas matándose, un cuchillo ensangrentado en el suelo, los zapatos de un niño caminando hacia el cuchillo, es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya cuando por fin lo entiendes es más turbio todavía de lo que te imaginabas. Em, Sí, a ver, yo recuerdo que la motivación del protagonista es básicamente la misma que la del pájaro de las plumas de cristal. Es testigo de un asesinato horrible y se obsesiona e intenta saber qué ha pasado ahí. Y al poco, él empieza a ser amenazado. Hay una escena que depende de cómo tengas el día, o te meas de la risa o te mueres de miedo, que es que el espianista está en su casa tranquilamente y nota que alguien ha entrado. Nota que alguien ha entrado en la casa y es como, debe estar ahí. ¿Y qué hace? Empieza a tocar música de suspense al piano, ahí como que se va acercando, hasta que ella reacciona y cierra la puerta, se queda encerrado y llama a la policía y tal, pero como que para despistar un poco al asesino, como que sigue ahí embobado con la música. No sé, tiene escenas ya como bastante más de suspense y como que el asesino prepara especialmente las muertes. Siempre suena una nana, se apagan las luces, como que el propio asesino crea una atmósfera para asustar a la víctima antes de ya cebarse con la víctima y matarla. Momento muñeco. Mm. Sí, buenísimo. El momento muñeco, yo creo que ¿Sabes Sao, que sabes el que que su padre le pidió que no metiera al muñeco? O sea, todo el mundo estaba en contra de... Pero él se mantuvo firme y yo creo que para bien, ¿no? O sea, Sí, 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 es una de esas escenas que no te la esperas. mm, Pero sí, a mí me parece esta especialmente oscura y tal. Luego, más que narrativamente cómo se mueve el personaje, pues tío, que te ponen ahí un romance con la periodista, ¿por qué tiene que haber un romance con la periodista? O sea, obviamente, si aparece ya, una muchacha, a mí me parece que eso es lo más flojo de la película. mm, Esta fue la primera colaboración que hizo con Goblin, que es un grupo, bueno, fue un grupo de rock progresivo de Italia de los 70.
y colaboraron en bastantes películas. Luego ya cuando Goblin se disolvió, el teclista que era Claudio Simonetti es el que ha seguido componiendo en la mayoría de sus películas. Y aquí, en general, está bastante bien. Hay un par de escenas en las que creo que se pasan de progresivos, que es como, vale, estas escenas han envejecido un poco mal por la música, no por el poder de las imágenes. Y yo qué sé, a mí toda esa parte en la que vuelven al colegio. Hay algo con los colegios abandonados que me da bastante mal rollo. Tal vez tiene que ver porque al lado de la casa de mi abuela, ahora ya lo han derribado, pero había un colegio abandonado, yo lo veía desde fuera y es como, hostia, ¿qué es eso? La pizarra, aunque está el roto, no sé qué. De repente toda esa secuencia es como muy intensa. Y sobre todo cuando van a la casa abandonada donde ocurrió todo. A mí las pelis de terror en las que para descubrir el pastel hay que cargarse una pared, ya me han ganado. A mí es como, han emparedado eso por algo. ¿Qué haces tú tirando la pared? Ya. ¿Qué intentas ver ahí? Y cuando encuentra lo que encuentra, pues también es muy intenso. Entonces a mí sí que me gustó bastante. Volvemos un poco a eso, que te enseñan la solución Sí, al principio, no te terminas de dar cuenta y la motivación del asesino para hacer lo que hace, pues también es bastante enfermiza y bastante, y bueno, la muerte que tiene ya ni te cuento, pero porque el asesino tiene que tener la mejor muerte de la sí, película, esto es así. claro. Así que a mí me pareció bastante divertida. Tal vez no es de las mejores, pero para ser la más representativa entiendo por qué es representativa. Sí, no, desde luego la peli tiene imágenes súper súper impactantes. El final, de nuevo, nos encontramos con un final brutal, ¿no? Mm, Sé que van al colegio, todo ese. Bueno, el clímax al final de la peli mm, pues, está fenomenal, muy bien llevado. Yo lo único, como que no entendía algunas cosas, por ejemplo. La casa donde hay el asesinato este de la... O sea, una cosa es que también pasa una cosa con Dario Argento. A veces es más dejarse llevar, ¿no? Porque al final él mm, tiene como esta atmósfera de pesadilla y hay muchas cosas que o bien sabes que son irreales completamente, como ya llegaremos luego más tarde en Fenómena, mm, pero... Y luego hay cosas que directamente yo creo que o no las explica o se entienden mal. O sea, la casa del asesinato en la bañera, ¿tú sabes por qué van ahí? Porque yo desde luego estaba viendo la peli y decía, ¿qué pasará? O sea, ¿por qué han venido aquí? mm. O sea, No recuerdo ahora mismo de la relación que tenía. Creo que tenía que ver con la pitonisa del principio, como que esa mujer estaba relacionada con la pitonisa de alguna manera y sabía algo y que por eso el asesino se la carga, creo, pero la vi hace muchos años, entonces ahora mismo no te sé decir. Los otros que se carga son gente que está metiendo las narices donde no debe, pero esta mujer concretamente me parece que estaba relacionada de alguna manera. vale. Bueno, yo es que a veces también es cosa mía que igual no me Mm, entero, pero vamos, que... O sea, la peli obviamente está muy bien, tiene cosas muy chulas, pero por estas razones que te decía, como que yo en mi top la bajaría un poco, pero vamos, mm, la mm, peli está muy bien. Y después de esta viene la que es mi favorita de Dario Argento, aunque Fenómena está en este último visionado le ha alcanzado bastante, porque el final mm. de Fenómena es que es una cosa brutal. Pero nada, en 1977 Suspiria, que Mm, inicia la trilogía de las madres, ¿no? Que son Suspiria, Inferno y La Tercha Madre, que por cierto no he visto todavía mm, la mm, mm. última parte, que dicen que es la peor. No, no sé si estarás de acuerdo. A ver. Dario Argento a partir del 2000 en adelante pierde completamente su estilo visual. Cuando tú ves sus pelis de los 80, de los 70, tiene ahí unos juegos con los planos, hace unos movimientos de cámara, hace unos colores con la luz, o sea, tiene un estilo bastante curioso. De los 2000 en adelante parece que estás viendo telefilmes. Se vuelve un poco televisivo, es como que pierde un poco el pulso, la agilidad. Y a ver. La Madre del Mal, que es como llegó aquí en España, es cutre, es una peli de serie B con efectos que dices, vale, venga, se nota un poco el efecto, hay efectos digitales que bueno, pues están un poco ahí. Pero a mí en el fondo me parece una peli muy divertida porque las otras dos
ocurren a pequeña escala. La Suspiria ocurre en una escuela de danza, Inferno ocurre en un edificio de apartamentos, esta ocurre en Roma. Es como el mal se va extendiendo poco a poco y vas viendo cómo se extiende. Depende de cómo tengas el día, lo dicho, hay escenas que o te meas de la risa o dices, hostia, ¿qué ha pasado? Mira esa madre cómo ha tirado a su bebé al río. O sea, es como tienes que tener el día. Entonces, por la escala que tiene y por el recorrido que se hace la pobre Asia Argento por todo Roma, escapando de demonios y de fantasmas, y las muertes son violentísimas, ¿sabes? Se explayó especialmente, o sea, no lo podemos decir porque nos quita YouTube el vídeo, pero las muertes son especialmente violentas. Entonces, es muy diferente. Pero al estar conectada con las otras dos y al tener, digamos, eso, la escala mayor y el final más apocalíptico, sí que me divirtió bastante cuando la vi. Lo mismo la veo, también te digo, la vi con 14 15 años. Igual la veo ahora y digo, bueno, era un buen recuerdo, o sea, era otra cosa. Hay tetas porque sí, o sea, a ver, es serie B, al fin y al cabo, pero no sé, me parece que tiene un clima paranoico de ella va yendo por las calles y ya no sabe de quién fiarse, ya no sabe si esa persona es una gótica o es una sectaria de la secta de la bruja, es que ya no se sabe. Eso me parecía que estaba bien llevado. Luego ya a nivel de efectos, sangre que es ketchup y todo eso, pues bueno, es un poco lo que hay. Bueno, yo es Pero que, vamos, cuando quieras te la ves. claro, eso te iba a decir, que, o sea, estoy todavía por... me toca la del Fantasma de la Ópera con Asia Argento. No la he visto en todos estos años. No la, no. Pues yo no sé, la última que vi fue la del Síndrome de Stendhal, que Sí. me encantó, me parece que está súper bien, A mí esa no me gustó nada. ¿no? Es la única de todas las que he visto de él que no me gustó, que me pareció que había unos planos muy bonitos. Me recuerdo especialmente que disparan y se ve la cara reflejada en la bala, como que hace Sí, unas pero cosas muy... perdona, justo te lo quería decir con lo del digital que decías tú en la Sí. otra. Es que ahí también mete, es lo único que no me gusta de la peli. Los efectos estos digitales de también creo, es que no sabía si era en Trauma o era en esta, pero puede que sea en esta. Lo de que se toma la pastilla y Y se se ve la ve, cámara, sí. Dios. Eso es muy raro. Y pues, tío, Ya. en la autobiografía decía Darío Argento, por fin pude hacer esto que quería hacer. Y yo como, si Para hubiese sido eso. mejor que no lo hubieses hecho, pero bueno. Perdón, No que... sé, a mí me pareció una peli entiendo lo que va, es muy turbia, pero Asia Argento normalmente me parece pasable. En esta yo creo que está especialmente mal como actriz. Y cuando descubres el pastel es como, ah, pues vale, pues esto era lo que estaba pasando todo el rato. No sé, no me convenció nada, jugaba a otras cosas. Creo que es la peor banda sonora de Ennio Morricone. No sé qué le pasó ahí. No sé, la vi una vez, no me llevé un buen recuerdo, la verdad. Y el fantasma... Hay dos que no he querido ver. Una es el fantasma de la ópera y otra es Drácula, porque es que para mí son sagrados. Son sagrados, entonces me preocupa la visión que haya podido tener este hombre de estas dos obras. Pero bueno, pues igual algún día pues las acabo viendo. Drácula sobre todo tiene mala pinta porque ya es como de hace muy poco y dices, ya estás desfasado. Pero bueno, yo Sí. sí que me la voy a ver porque, por cierto, justo hoy me he acabado de leer Drácula, Mm, la novela que me ha encantado, y ahora ya puedo empezar a verme todas las pelis, a ver qué tal. mm, Pero nada, la novela es muy buena. Pero tío, es Dario Argento, quiero ver las dos pelis. Así que nada. ya. Pero no hemos hablado de Suspiria casi. Si te Mm, parece, vamos a hablar un poquito de ella, aunque sea. Bueno, la banda sonora, por ejemplo, a mí me mm, flipa. Es mi banda sonora favorita del cine de Dario Argento. Me parece brutal. Aunque he de decir, justamente, aunque sea mi banda sonora favorita, hay una cosa que no me gusta. Hay una canción que dice la palabra witch, que es mm. bruja, obviamente. Pues esa puta canción te la ponen en los 5 primeros minutos de la peli. O sea, es que no se ha bajado, no ha salido del aeropuerto. Y ya, Está claro. sonando eso y yo estaba pensando, pero qué misterio estás haciendo aquí, Dario Argento. Si, Mm, si tu propia música está diciendo el pastel, porque yo leía la autobiografía y dice él como que se sentía muy orgulloso del misterio que había hecho y tal, y dice, pero qué misterio, si estás diciéndolo ya desde el minuto uno, es como, ya. o sea, entiéndeme, que la pelis me encanta, pero se podrían haber ahorrado eso, o al menos haber dejado para más tarde que una canción te diga el tema de la película, ¿no? Es como, no hace falta. Pero bueno, la Mm, música en general me gusta mucho. La protagonista es muy buena. Yo creo que eligieron, o sea, fue un casting bastante bueno, porque ya es una, como que tiene una cara muy especial, ¿no? O sea, como la inocencia, tal.
Luego hay ciertas cosas que no sé si habrás escuchado de Suspiria. Bueno, la peli la quería hacer con niñas pequeñas, pequeñas, no con adolescentes. No sé si lo habías escuchado. No, yo tenía otra información, pero termina de decir lo Vale, tuyo. Mm. vale, y contrastamos. Sí. Pues yo lo que he escuchado es que quería que fueran niñas pequeñas y por ello también cómo hablan es como más inocente. Y yo pienso en el momento en el que dos están discutiendo y se sacan la lengua como discutiendo, que es como un poco infantil. Yo, sinceramente, mientras la veía, a mí no me rechazo. Es como es una peli antigua, dices, bueno, tío, pues, ¿sabes? Cosas de estas que ya igual ahora no lo Ujú. harías, pero... Y luego está lo de las puertas, que el picaporte está a la altura de la cara. Mm. Normalmente tú si vas ahora a la puerta, el picaporte no está a esta altura, ¿sabes? Ya, ya. O sea, y eso era también por el tema niñas, porque es como que le convencieron a Dario Argento para subir la edad de las chicas, pero él quería dejar esos elementos para como que mantener así un espectro de, o sea, mantener la rareza, ¿no? ¿Tú qué Sí. habías escuchado? Yo lo que había escuchado es que la protagonista iba a ser Daria Nicolodi, que fue su pareja todos estos años. No sé qué pasó ahí, no sé si es que tuvo un accidente o que tal y no pudo ser ella y se debió pegar un rebote de 3 pares de cojones. Entonces, como que a partir de ahí se la tuvo jurada y tuvieron una relación un poco tormentosa en las siguientes aportaciones que hubo en su cine. Entonces, claro, yo no sabía esto de las niñas y de los picaportes. Si te estás fijando en los picaportes de una peli, es que la peli va muy mal. En general, Claro. los decorados son muy marcianos. O sea, yo creo que en esta peli se esmeró especialmente en los decorados porque tienen unos colores, unas líneas eh, en diagonal. A veces parece que es una pared, pero resulta que es un doble fondo porque la cámara está puesta aquí. Ves a alguien salir de la nada. Literalmente, hay como planos muy... la piscina con esos balcones que hay ahí. Está bastante trabajada. A mí los primeros 20 minutos, más o menos, me parece una obra maestra, porque es casi todo mudo. Tú ves cómo esta muchacha se va acercando hacia la escuela de danza y parece una fábula oscura, parece como si Caperucita se está adentrando voluntariamente donde el lobo, como una lucha contra los elementos, que nada más abrir las puertas del aeropuerto ya el viento parece que le está diciendo no entres aquí, que y con esa lluvia, con ese taxi, me parece que está muy bien hilado y las dos primeras muertes que ocurren a la vez, vamos, es una cosa tremenda. Luego ya va perdiendo, creo yo, un poco de fuelle y sobre todo la parte del final, una vez, digamos que aíslan a la protagonista porque parece que está descubriendo el pastel. Yo veo algún que otro fallo de guión, como que esta peli se centra mucho más en lo visual y en las sensaciones que te puede causar cada escena, a que realmente el mundo que están creando tenga sentido. Como que el personaje de Miguel Bosé, es que lo interpreta Miguel Bosé. Ya. Hay un personaje que digo, vale, si dice esto, claramente está compinchado, pero luego no parece que esté compinchado. Luego, como que hay acciones de algunos personajes que no terminan de tener sentido, sepan o no sepan lo que está ocurriendo ahí dentro. Luego, al final es el típico de la época. Obviamente, para destruirlo todo, realmente tienes que matar al grande, al jefe final. Tú matas al jefe final y automáticamente todo explota y todo es un poco así. Pero, pero la verdad es que, bueno, veo bastante las influencias que ha habido en otros directores que vieron esta película cuando eran jovencitos y poco a poco pues fueron metiendo detalles de esta película en su cine. Pero a mí, por estas cosas, dentro de que visualmente me parece espectacular, me parece que las tiene mejores. Aunque esta es la que se ha hecho conocida y es la que le ha dado fama, yo creo que hay otras que están un poco mejor contadas en ese sentido. Mm. A mí lo que más me falla en esta peli es que me parece corta, tío. Es como que me parece que no desarrollan mucho, igual también por mantener el misterio, ¿no? Pero que apenas conocemos esa escuela, apenas se ven clases, apenas sabemos nada de los personajes. Como tú dices, el Miguel Bosé no sabes muy bien qué aporta. ¿De qué va? Sí, sí. Es como que parece como que le gusta a ella, pero luego dicen que no, que es gay. Y dices, pero si parecía como que flirteaba con ella, yo no entendí muy bien.
el tipo este también hay como una especie de, el típico Igor, ¿no? El mayordomo, sí, el sí. Mayordomo es así un poco, que tampoco, no sé, pero en general, cómo transcurre todo, salvo, lo que menos me gusta de todo es cuando ella sale de la escuela y habla con este tipo que te dice, bueno, te voy a traer a un tipo que te va a explicar esto, que es como, y no me lo puedes explicar tú. ¿Por qué Mm, tiene que haber un tipo que traiga al tipo que te lo va a explicar? No sé. Como que esa secuencia pensé, esto no tiene mucho sentido. mm, O sea, aporta un poco de lucidez, de que te digan las cosas, pero no sé, quitando eso y que me parece, ya te digo, corta y que falta un poco de desarrollo, me parece que funciona muy bien, tío. Como que mm. sí, tiene, como todas las pelis de Dario Argento, tiene momentos visuales increíbles, ¿no? Como, o impactantes, quiero decir. Cuando lo de los bichos del techo, Sí. ¿sabes? También me mola un montón cuando la amiga de la protagonista cae como, no son pinchos, pero como alambres que están ahí en... Ese visualmente me parece brutal esa imagen, ¿no? Es como No sé, lo mejor que se puede decir la película es que parece que estás viendo una pesadilla. Hay imágenes que definitivamente no tienen sentido, da la sensación de eso, de que vas a correr y no vas a avanzar realmente porque estás en una pesadilla. Pero eso, echo de menos algún momento que a lo mejor era más serio en otras películas. Y lo dicho, darle más profundidad sobre todo a los villanos, que al fin y al cabo están ahí en las sombras haciéndolo todo, pero no terminas de saber quiénes son, más allá del jefe final. Eh, me faltó un poco eso. Sí, sí, no, estoy de Mm, acuerdo. Pues si te parece, vamos ya con Fenómena, que es sí. aquí el quiz de la cuestión. Así Mm. que si quieres, preséntala tú. Pues Fenómena fue como descubrí a Dario Argento. Yo a Dario Argento le descubrí de jovencito, de adolescente, bueno, pues de repente con las películas que había en aquella época, de repente le pones a un chaval este tipo de películas y es como, hostia, ¿qué es esto? O sea, le tengo bastante cariño. Yo descubrí esta película porque me hice fan de una saga de videojuegos que se llama Clock Tower, que son de terror de hace 30 años. El primero era de la Super Nintendo, pero a pesar de que son unos píxeles de este tamaño, no juegues con la luz apagada. Sigue dando miedo de 30 años después. Es un juego en el que controlas a Jennifer Connelly, el personaje también se llama Jennifer y viste igual que en Fenómena, eh, y estás correteando por una mansión abandonada con otras niñas del mismo orfanato que han sido adoptadas por la misma persona. De repente empiezan a desaparecer esas niñas y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Y hay un bicho que te persigue que tiene unas tijeras de podar de este tamaño y claro, no puedes hacerle daño a este bicho, no puedes matarle, tienes que esconderte de él. Y rezar porque no mire en el escondite en el que te has metido, porque si no te mata, ya volverá a empezar. Entonces es un juego que te mantiene en tensión todo el rato y cada cosa que hagas y dependiendo del orden en el que lo hagas, desbloquea un final u otro. Este juego tiene como 9 finales. Es muy cortito, pero tiene 9 finales. Y dependiendo de lo bien que juegues, pues puedes salvar a una o dos de las niñas que hay también perdidas por ahí. Entonces me gustó tanto que busqué información de ese juego y dice, no, el juego está vagamente inspirado en Suspiria y en Phenomena. ¿Eh? A ver, ¿qué es esto de Fenómena? Y se parece más a Fenómena que a Suspiria. De Suspiria prácticamente copian la muerte atravesando la vidriera del principio. Hay una muerte que es prácticamente igual. No acaba ahorcada, pero muy parecido. Em, pero casi todo lo demás, efectivamente, es Fenómena y es muy parecido. Entonces me puse a ver la película y los primeros 5 minutos tuve que pararla. O sea, me estaba generando bastante ansiedad porque es una escena en la que una chavala que no es la protagonista se mete en una casa. En esa casa tú ya has visto unas cadenas que están ahí como agitándose, que están atadas a la pared, agitándose y oyendo unos gruñidos como diciendo, joder, ¿quién está ahí? Está ahí como el bicho de Frankenstein. Y nada más entrar, notas que esas cadenas se han roto, entonces tú ya sabes que hay alguien ahí y te ponen unos planos de la casa que ya no sabe si es lo que está viendo el monstruo, si es un plano de narrativa. Y dije, mierda, esto no, hoy no es el día para verlo. O sea, me crucé de bruces con el buen pulso que suele tener Dario Argento para narrar suspense y luego ya por fin la vi.
Y es una película muy divertida. Me pasa lo que desgraciadamente me ha pasado con muchos directores, que es que la primera película que me pongo de ellos es la que más me gusta. Entonces ya ninguna de las demás que veo llega a esas expectativas. Pero, pero sí, esta película reúne muchas de las cosas del cine de Dario Argento y yo creo que es la que lo hace de una manera un poco más redonda. Tiene unas muertes espectaculares, tiene, tiene a discapacitados en situaciones de vulnerabilidad. En este caso, Donald Pleasence, que venía de las películas de Halloween y aquí tiene un papel bastante memorable. Tiene animales. A Dario Argento también le gusta jugar con animales, no solamente en los títulos de las películas, sino que si puede meter ahí a un... Suele meter monos. Si puede meter a un mono, pues lo mete. Em, y bueno, también una protagonista con un don especial. Por un lado es sonámbula, que también ya te mete en situaciones de vulnerabilidad, de Dios mío, que no le pase nada mientras está sonámbula porque no se da cuenta de por dónde está caminando y por dónde está yendo. Y por otro lado, tiene una habilidad con los insectos, que los insectos como que le hacen caso y le ayudan. Y bueno, esta película es una clase de descomposición de cadáveres, porque al principio el entomólogo que analiza el cadáver de la primera chica es capaz de decirte la fecha exacta por la cantidad de insectos que están devorando el cadáver, porque siguen un orden desde la mosca común hasta ya cosas que devoran la carne. Entonces, eso también es algo curioso del cine de Argento, que parece que cuando aprende algo nuevo, lo pone en la película. Es como, mira, mira, mira lo que ha aprendido, mira lo que ha aprendido, mira de esto de los entomólogos. Y, y lo dicho, esta película supone una influencia no solamente para la saga de Clock Tower, la conversación del entomólogo está copiada tal cual en Snatcher, que es un juego de Hideo Kojima, el creador de Metal Gear Solid. Y bueno, esa figura de Jennifer Connelly es un personaje que se ha repetido en otras propiedades de terror. Y para ser una peli italiana de los 80 de serie B, yo creo que funciona bastante mejor que yo que sé, que la mitad de Viernes 13 o cosas que había análogos americanos de la época. Luego ya, como siempre, el final, dependiendo del día que tengas, o te quedas ahí intrigado o te meas de la risa, porque es lo que es un poco lo que hay. Yo justamente, ya que mencionas el final, la primera vez que la vi, en el final ocurrieron cosas que me echaban muy para atrás, como que Mm, aparezca el simio y participe en la resolución del conflicto, que yo decía, tío, es un mono, o sea, mm, ¿qué me estás mm. contando? O sea, Ya. ha venido desde la casa y tal. Pero claro, cuando ya te das cuenta de que el cine de Dario Argento, el tema de, ¿cómo se llama?, del realismo, tienes Mm, que dejarlo aparcado porque es que siempre te está metiendo cosas que dices, tío, esto mm, Es como, por cierto, en la del pájaro de las plumas de cristal. La última vez que la vi, yo pensé, tío, la policía actúa de una manera totalmente irreal. mm, Es como súper raro, tal. Pues resulta que directamente esto se le acusó cuando salió la película, que no es cosa mía, o sea que como que mucha mm, gente mm, mm. pensaba esto. Entonces, lo que estaba diciendo, cuando ya te has visto una detrás de otra, porque creo que no lo he dicho, pero me estoy viendo todas, Sí. justo la última que he visto es la del síndrome Stendhal, que comentamos antes, pero las estoy viendo todas. Pues tío, ya la quinta o sexta dices, vale, ya está. Esto es lo que hay, te acostumbras y entonces hay ciertas cosas como lo que decía del simio o el tema ese de que controle a los bichos y tal. Hay un momento que se llevan a una mosca Mm, atada a una cuerda, que eso en teoría sí que lo puedes hacer porque Dario Argento probó hacerlo. ¿Has visto la de terror en la ópera? sí. ¿Recuerdas al final, no cuando ocurre todo lo malo malo, sino cuando el tipo de la obra de teatro que está ahora con la chica protagonista está frente a una ventana grabando justamente a una mosca atada a una cuerda? No, yo pensé que ibas a hablar de los cuervos, de que utilizan los cuervos también para resolver. Eso sí, claro. No, pero lo que te quería contar era que es una autorreferencia. Que ese momento, Ah, o sea, eso lo cuenta Dario Argento dice, ese era yo, ¿sabes? O sea, que vale, vale, no, no me acordaba de ese momento. entonces, nada, pues eso, Fenómena tiene ciertas cosas que son muy reales, pero que cuando ya estás metido en el cine de Dario Argento y al final una forma de analizar las películas es como que compitan entre, o sea, una peli es buena o mala, objetivamente, si por ejemplo está bien rodada o mal rodada y cosas de estas, yo siempre voy a lo técnico porque es muy fácil explicarle a alguien, tío, pues o está bien iluminado o no está bien Mm, iluminado, te pongas como te pongas. Pero hay ciertas cosas que son un poco más subjetivas y dices, bueno, pues si comparamos dentro del cine de Dario Argento las pelis, pues hay cosas que
igual vamos a dar más importancia y otras que menos. A lo que voy es eso, pues que igual que haya ciertas cosas irreales, no le das tanta importancia. Como si vieras de repente la primera película de Dario Argento que vieras, seguramente le darías más importancia, ¿no? Porque dirías, Mm, es que no me creo nada, pero una vez ya estás metido en ese mundo, si te gusta, que esto es importante, si no te gusta, pues no, vas a decir, no me creo nada, voy a dejar de ver pelis de este tío, pero si te gusta y entras en el juego, pues ya no es tan importante, ¿no? mm, En fin, que mide un poco por las ramas. Otra cosa de la peli que me llama la atención, no sé si tú te llamó la atención o no, es la música, porque te mm, mete muchas canciones de heavy metal. Hay una canción de Motorhead que sale en un momento que me parece que no pega una mierda, que es mm, cuando justamente ha muerto spoiler, perdón, pero justo cuando ha muerto Donald Pleasance, que lo mm, sacan en camilla, y está sonando en Motorhead y dices, ¿pero por qué? ¿Qué efecto quieres generar con esto? mm. ¿Sabes? Porque luego también te mete una de Iron Maiden, que creo que pega mejor, pero es como que claramente Dario Argento tomó una decisión de me gusta una canción, la pongo. No Sí, qué sí. canción, o sea, no qué efecto genera esta canción, si tiene sentido. O sea, con las bandas sonoras yo creo que lo ha hecho mejor, pero con el tema del heavy metal, tío, es como, no pega, macho. No metas una canción simplemente porque te gusta, ¿no? No sé qué opinas tú de esto. Sí, a ver, no me acuerdo de cómo pegaban esas canciones. O sea, recuerdo que era como, ¡ah, qué guay! Está sonando esta canción. Era un poco más esa la sensación que tenía yo viéndola. Pero luego ya cuando estudias cine y ves el poder que tienen las imágenes y ves cómo la misma historia, cómo lo aproxima Tarantino. Que Tarantino también pone canciones que le gustan, pero las pone con a lo mejor más criterio. Pues sí, pues ves que está a lo mejor un poco despegado. Pero yo, no obstante, casi siempre valoro más la música original que las canciones ya preexistentes y en ese sentido yo creo que Goblin una vez más hace una banda sonora bastante competente, no solamente para la época, sino en general. Es una banda sonora que te provoca bastante tensión. Pues mencionar, con el tema, volviendo al tema de los bichos, que efectivamente, como tú decías antes, Dario Argento se interesó por esto porque no sé si vio un documental o no sé Mm, qué y quiso meterlo en la peli. Igual que en la del gato de las nueve colas, con todo el tema este del gen, mm, eso también lo había escuchado y por eso entró en la peli. mm, Pues lo que te quería contar es que no sé en qué escena era, porque en alguna de ellas creo que lo falsearon, pero hay un momento, tenían tantas moscas que de verdad fue una barbaridad. Esas imágenes que vemos de un enjambre así enorme, o sea que de mm. verdad tenían todas esas moscas. Y lo que más gracia me hace es que al final de la peli le preguntaron a Dario, ¿qué hacemos con las moscas? Y dijo, libradlas. ¿Sabes? O sea, en plan de, ¿qué vamos a hacer? Pues que se Ujú. libren. Y bueno, y luego contaba, yo no sé si a modo un poco de hacer la broma o tal, que estaba en un restaurante en Roma y que alguien dijo como que estaba todo lleno de moscas, ¿sabes? Por ahí en algún sitio, que se habían escapado y estaban por ahí liándola. Pero vamos, eso Ya. yo no sé hasta qué punto es verdad o no. Yo lo que sé es que el mono mordió a Jennifer Connelly y acabó un poco hartita del mono Ostras, que se tira a morder, sí, sí, sí. pobre. Bueno, es que hay que decir, Jennifer Connelly, ¿cuántos años tenía ahí? O sea, ya había hecho, 15. creo, la de Eras una vez en América, ¿no? Había hecho la de Eso de una América, pero no había hecho la de dentro del laberinto. O sea, estaba ahí como ahí a punto. Pero sí, era una chavalita. Qué pobre, porque la peli tiene ciertas exigencias físicas al final. Bueno, Mm, el final me parece la hostia. O sea, desde que mm, entra en la casa con. ¿Cómo se llama? Daria Nicolodi, ¿no? sí, Porque sí. es ella, Sí, sí, es ella. y entra en la casa y se empieza a liar. Y me parece que eso sí que está súper logrado, que es todo súper. No sé, súper oscuro, ¿no? Es que no me sale súper terrorífico y tal. Cuando cae al agua con los esqueletos y tal, la otra descojonándose, el poli ahí Mm, encadenado. Yo decía, madre mía, Dario, la que estás liando. O sea, mm, y luego todavía consigue liarlo más todavía con el sí. niño, el fuego. Dices, es que me encanta el final. O sea, yo la estaba viendo y estaba pensando, joder, de verdad me gusta más Suspiria que esto. Pero, pero no sé, es que la peli también, lo que me echa un poco para atrás es eso, la rotura de lo real, ¿sabes? Y, y que hay puntos que me parece un poco como que se estanca, ¿sabes? Mm, O sea, que hay momentos muy interesantes y otros no tanto, ¿no? mm. No sé qué No, yo, por ejemplo, me acuerdo que hay un narrador que narra en una escena.
que como dice, y así fue como Jennifer llegó al orfanato de no sé qué, y no vuelve a salir el narrador en toda la película. Hay como elementos que parece más, pues eso, que lo puso luego en postproducción, pero que porque se le ocurrió, no porque realmente estuviese planteado así desde el principio. Eh, no, al final con este tipo de películas llega un momento en que dices, venga, a ver cuándo es el siguiente asesinato, a ver, a ver qué pasa aquí. Pero yo creo que de las que tiene es la más seria de todas, la más competente, la que tiene una atmósfera más conseguida. La protagonista, para ser tan jovencita en aquella época, yo creo que hace un trabajo increíble, lo dicho, lo que dices tú, un trabajo físico y un trabajo emocional. Hay una escena que está con su compañera de habitación que cuenta la separación de sus padres y por qué ahora está en un orfanato y tal. Ese es Dario Argento hablando de su infancia, básicamente. Entonces, no sé, me parece que Dario Argento le puso bastante cariño a esta película y se nota en el resultado final. Mm. Sí, no, sin duda es una peli muy especial. Luego vendría Tenebre, que también me gusta mucho. Mm. Pero ya, si quieres, decimos ya nuestro top. O no sé si quieres añadir algo o hablar de alguna más No, podemos ir al top perfectamente. al top. Vale, Al top. pues si quieres empieza tú. Es que como me pongo a hablar de las Ah, otras es pelis, que no no acabo acabamos. nunca. Sí, sí, A dale, dale. ver, a ver, mi top yo creo que era la primera Fenómena. La segunda, a lo mejor sí que diría que Tenebre, que me parece que tiene una idea cojonuda, un giro final que no te lo esperas para nada, porque como que hay un cambio ahí de motivación importante, pero que también es un thriller de la vieja escuela que te mantiene pegado. Se ve cómo matan a la mujer de Berlusconi, lo cual mola mucho. Eh, y la tercera tiene de las modernas, a ver, modernas, del 2000 en adelante, para mí la más conseguida y la que vuelve un poco a lo que tiene que ser es una que se llama Insomnio, Mm, que me parece muy lograda. Visualmente no, visualmente, pues lo dicho, es muy telefilme, muy directa a DVD, pero el entramado que hay, la motivación que tiene el asesino, el misterio que hay detrás, Max von Sydow haciendo lo que buenamente puede, me pareció competente. Me parece una película que te mantiene entretenido, que los personajes también, más allá de Max von Sydow, los actores, pues no les conoces y tiene escenas muy intensas. Al poco de empezar la película hay una escena en un cercanías vacío que parece que la están siguiendo, efectivamente la están siguiendo, ya no sabe dónde esconderse. Es verdad. A mí si hay trenes también ya me has ganado. O sea, trenes y derribar paredes. Yo tengo que hacer una peli que derriben una pared con un tren, a ver qué, a ver qué pasa ahí. Esa de las modernas yo creo que es la más lograda. Luego ya, pues, tiene sus más y sus menos, pero esa está bien. ujú. Pues yo, tío, ya te digo, Suspiria sería la primera, aunque ya te digo que Fenómena esta última vez que la vi me gustó bastante, así que estaría la segunda, pero pisándole los talones a Suspiria, que igual las vuelvo a ver y Mm, me decido por la otra, no lo sé. Y la tercera sería Tenebre, porque, mm, porque Tenebre, justamente por lo que te decía antes de la credibilidad, la primera vez que la vi, todo el tema este del perro que persigue a la chica durante una, o sea, parece eterno. Yo decía, pero este perro, tío, ¿qué coño le pasa a este perro? O sea, ¿por qué es tan sádico? ¿Por qué? Pues, tío, ya, tío, flipé. La primera vez que la vi, sí. flipé. Pero ya la segunda vez, como te da todo igual, dices, si es Dario Argento, tío, que haga lo que quiera. Mm, Pues ya, sinceramente, no me importó y pude disfrutar más de la peli, lo que es así un poco más irreal no me afectó tanto y, joder, es que la peli está bastante bien. Y de nuevo mm, tenemos un doble asesinato con cámara saliendo por la ventana, entrando en el dormitorio de arriba. ¡Buah! Esa mm. escena es un escenón y todo el film. Eso es muy Brian De Palma. Sí, sí, Es sí. que Brian De Palma tiene una primera etapa que imita mucho a Hitchcock y también imita mucho a Dario Argento. Es que ahí se ven un poco las influencias y esos travelings imposibles lo coge Brian De Palma, tal cual. Por cierto, que mencionabas a Hitchcock, Dario Argento también le llamaban el Hitchcock italiano. O sea, él Mm. también le debe mucho. De hecho, reutilizó a algún actor creo que era el tipo, si no me equivoco, el tío de la chaqueta amarilla en El pájaro de las plumas de cristal. Sí. Creo que ese tipo había actuado en una peli Hitchcock, pero no me Uh, acuerdo bien ni del nombre ni de la peli. En fin. Pero pues eso, lo que yo creo. me quedaría con Suspiria, Fenómena y Tenebre, y así un poquito más moderna, no tanto como porque no he llegado a los 2000 creo, todavía. Estoy en los 90 todavía, si no me Mm, equivoco. mhm, Pero es la del síndrome Stendhal, la que más me mm. gusta, la que pondría de número 4 aunque entiendo lo que dices, que hay cosas así un poco pero, tío, no sé, a mí me... Y además me parece una peli, tío, como muy moderna. O sea,
el conflicto que hay ahí me pega mucho, mucho, mucho para... Eso es una peli que yo creo que se podría hacer ahora. Le darían un poco distintas connotaciones, pero me pega muchísimo, tío. Yo creo que esa peli hoy en día la haría Yorgos y la haría bastante mejor con su toque personal, con una Emma Stone desatada. O sea, a mí lo que me falla en esa peli es que es así Argento, que no la termino de ver. No la termino de ver, pero bueno. Ya, Y no bueno, pondría efectos digitales de tragando una pastilla, lo haría. eso horrible. A mí eso es lo que no me gusta. Por lo demás, la que no me Que gustó por, tanto fue Trauma. que por cierto, el chico es Totó de adulto, que me costó reconocerle, pero Ah, es sí. Claro, claro. Ahí le Todo tienes. jovencito, no el niño niño. Jovencito, sí, sí. Sí, 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 efectivamente. Pues nada, pues hasta aquí nuestra aportación sobre el cine de Dario Argento, que sin duda a los dos nos gusta mucho. Mm. Y, bueno, a mí me quedan todavía unas cuantas pelis del por ver, pero bueno, ahí seguiremos. Así que nada, Guille, muchas gracias por todo lo que nos has contado y por estar aquí con nosotros. Así que nada, hasta la próxima. Vuelve cuando quieras. Nada, gracias a ti como siempre y cuando toque hacer algo, pues ya me pasaré por aquí.